Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy estamos de manteles largos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pues inauguramos la Cátedra Cultura Urbana. Todo ello en el marco de las celebraciones de los 20 años de nuestra universidad. Y para dar comienzo a esta cátedra, emprenderemos un diálogo sobre la vida en las grandes ciudades en la experiencia de dos poetas, Subhro Bandyopadhyay y David Huerta. Subhro Bandyopadhyay nació en la ciudad de Calcuta en 1978. Él estudió biología y español y es diplomado por el Instituto Cervantes. En 2008 recibió la beca internacional Antonio Machado y fue ganador del Premio Nacional de Escritores Jóvenes en India. En 2013 recibió la distinción Poetas de Otros Mundos por parte del Fondo Poético Internacional. Él es autor de 5 poemarios en bengalí, de los cuales 3 han sido traducidos al español, y también es autor de una biografía de Pablo Neruda. Él ha sido invitado y ponente en festivales literarios como el Festival Internacional de Poesía en Medellín, Colombia, Expoesía en España, Jaipur Literature Festival en la India, y más recientemente participó en la FIL de Guadalajara en México en 2019. También ha participado en el proyecto proyecto Poetry Connection India-Wales, organizado por Literature Across Frontiers y British Council en 2017. Es autor y traductor de la primera antología de poesía bengalí contemporánea que se publicó en España en 2011 bajo el título La pared de agua. Actualmente reside en la ciudad de Nueva Delhi, donde es además profesor de español como lengua extranjera en el Instituto Cervantes. Por su parte, David Huerta nació en la Ciudad de México en 1949. Es poeta, editor, ensayista y traductor. Estudió Filosofía y Letras Inglesas Españolas en la UNAM. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores, de la Fundación Guggenheim y del FONCA. Ha sido ganador de los premios Carlos Pellicer, Javier Villaurrutia y fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de la lingüística y la literatura. Desde 2016 es creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte. En 2017 recibió el Premio Universidad Nacional en el área de creación artística y extensión de la cultura. Recientemente, en 2019, ganó el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Ha sido además coordinador de talleres literarios en la Casa del Agua, en el INBA y en la UNAM, y ha sido conferencista en universidades como Princeton, Harvard, Oxford y Cambridge. Es además un miembro distinguidísimo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desde 2005, donde ha sido coordinador del Seminario Permanente sobre Cervantes y así también de la revista Cultura Urbana. Y bueno, recientemente también como coordinador de la Cátedra Cultura Urbana. Es autor de más de 20 obras, dentro de las más reconocidas se encuentran El Jardín de la Luz, La Calle Blanca, Canciones de la Vida Común, Los Grandes Almacenes, El Azul en la Flama, Los Cuadernos de la Mierda y del poemario Ayotzinapa. Sus obras han sido traducidas al inglés, al alemán, al francés, al portugués, al árabe y al japonés. Nada de lo que podamos decir aquí alcanza para nombrar todos los logros y todos los reconocimientos que estos dos poetas han tenido y pues bueno, de la relevancia de su obra. Y a nombre de la UACM les damos a ambos la más cordial bienvenida. Para iniciar este diálogo, me gustaría sobre todo escuchar de su propia voz pues la experiencia, como decíamos, de dos poetas en grandes ciudades, ciudades como Calcuta, Nueva Delhi, Ciudad de México, Madrid, entre otras de las ciudades que ustedes han visitado y mirado desde la perspectiva de la poesía. Entonces yo les preguntaría, de principio, ser habitante en una gran ciudad, podemos llamarla metrópolis, megalópolis o cosmópolis, es un desafío para nuestros sentidos, para nuestro intelecto, también para nuestras emociones. La literatura y particularmente la poesía pueden ser vías privilegiadas para transmitir con las mejores palabras las experiencias o si prefieren las imágenes que nos brinda una ciudad. Partiendo de esa premisa, les preguntaría qué palabras retratan o recrean mejor sus propias ciudades natales, es decir, Ciudad de México y Calcuta. Si quisiera comentar, Subhro. Bueno, sí, a mí Calcuta sería, yo elegiría el nombre de un personaje de una novela de José Saramago, Tertuliano Máximo, con todos los sentidos de la palabra. Calcuta es una ciudad en tamaño, no es muy grande, pero en cuanto a número de habitantes, sí. En un espacio reducido tenemos a casi 14 millones de habitantes.
esa ciudad es de tertulia, es de charla, es de literatura, de arte, de cine. De hecho, es casi, digámoslo así, que todavía es la capital cultural del país. Entonces, para mí, esta ciudad, la experiencia de nacer, bueno, la experiencia de criarme en esa ciudad me impactó mucho, mucho, porque en todos los rincones, en las casas y también, sobre todo, la parte vieja, el casco viejo de la ciudad, que es la parte colonial de la ciudad. Esa es para mí, la arquitectura colonial, de la arquitectura británica que tenemos en el centro de la ciudad, con el edificio del Correos, que ese es como tiene un Capitolio. Eso es un edificio del siglo XVIII y se ve exactamente como el Capitolio de La Habana o de la Casa Blanca o cualquier otro Capitolio blanco de todos los imperios. Y estas cosas, esos lugares con las iglesias muy antiguas y también un poquito subiendo por el Ganges, si vamos hacia el norte, encontraremos también la iglesia más antigua católica del país. También es una iglesia de Nuestra Señora do Rosario, de los portugueses del siglo XVII. Esa parte colonial, ese legado colonial, a mí me impactó. Es una influencia que llevo toda la vida, en todos los sentidos de la palabra. Mi comida no hay nada puro en este mundo, pero mi comida, mi ropa, nada ya no es puro. Todo tiene algún influjo colonial. Y también muchas cosas, incluso las palabras muy antiguas del idioma inglés, que no se utiliza en ningún país anglófono ahora. Tenemos refranes muy antiguos que nosotros llevamos por los abuelos, nos cuentan o nos contaron en algún momento para pedir, no sé, para preguntar la hora. Muchas veces mi abuelo decía: ¿cómo va el enemigo? Y ese enemigo, sí, ¿cómo va el enemigo? Eso es how goes the enemy? Eso es el inglés, pero eso le pregunté a un amigo inglés: ¿sabes esto? Él nunca escuchó este refrán, pero sí que yo he encontrado ese refrán en un diccionario, en el refranero antiguo del principio del siglo XX que tenía mi abuela, que todavía lo tengo aquí. Y ahí aparecen cosas raras que no se encuentran en ningún lado de los países anglófonos. Así, este es para mí, esta es Calcuta, de las charlas, de las tardes, de una cultura sosegada, lenta. Yo encuentro mucha similitud con el mundo latino, en ese caso cuando encontré con el mundo latino, mi encuentro con el mundo latino en general también es un mundo lento, sosegado, lento no en el sentido japonés de la palabra. Los japoneses siempre tienen mucha prisa, aunque la cultura japonesa no. Pero bueno, ahora los japoneses modernos tienen mucha prisa. Pero nosotros no tenemos ninguna prisa para nada. Es una tierra húmeda. Nosotros somos la gente húmeda con siempre somos gente húmeda. Decimos esto porque hay mucha agua, es verdad. Si ustedes ven el mapa de Calcuta, por ahí pasa el Ganges, el río, hacia la desembocadura, que ahí el río es casi como un mar. Es otra cosa, otras dimensiones. Y también muchos estanques, lagos y muchas cosas que están ahí, que mucho cuerpo de agua, ¿no? Entonces hay mucha humedad que nos hace como personas más húmedas. Esto es para mí Calcuta, la gente húmeda con un espíritu indomable, mente lento y charlatán sobre cosas
de arte, de literatura y estas cosas. Supongo que en la Ciudad de México también será algo parecido. Sí, la Pues Ciudad de México también tiene sus momentos bastante húmedos, pero yo dejaría que David nos platique al respecto. bueno, pues, muchas gracias. Creo que este planteamiento es que ha hecho Alejandra Rivera y la respuesta de Subro han sido la mejor manera de comenzar la cátedra Cultura Urbana. Gracias, Subro, por estar aquí. Yo también te doy la bienvenida. Yo también soy de la UACM, Gracias. Universidad Autónoma de la Gracias a Ciudad. ustedes. Entonces, bueno, me pareció no solo muy valiosa, muy rica desde el punto de vista intelectual la respuesta de Subro, sino que me hizo representarme un poco pobremente, como si fuera un documental que me pasaba en la cabeza la vida en Calcuta. Dijo dos cosas o tres que quiero recoger para ver si tienen algún sentido aplicadas a la Ciudad de México. Creo que sí, con una serie de ajustes y de acomodos, ¿verdad? Eh, Dijo Subro, nada es puro en Calcuta, todo es mezclado, todo está amestizado. Y hay algo que nos sonó muy familiar a los mexicanos, quiero decir, a los habitantes de la Ciudad de México. Habló de la parte colonial. Y claro, cuando decimos o escuchamos los mexicanos la palabra colonial, pues nos remitimos a la arquitectura europea de los españoles, que los españoles trajeron los estilos de urbanización y las iglesias y los edificios públicos y también los edificios privados, las casas que trajeron los españoles en el siglo XVI. Esa es para nosotros la arquitectura colonial, la parte colonial de la Ciudad de México, lo que llamamos el centro histórico y muchas otras partes de nuestro país y de nuestra ciudad tienen esa parte colonial que también mencionó Subro, con la diferencia de que hablamos de un imperio en un caso, el imperio inglés, y del imperio español en el otro caso. Pero Alejandra había pedido que dijéramos qué palabras, ¿sí? Nos permiten hablar de nuestras ciudades, de las ciudades natales en este caso, porque Subro vive en Nueva Delhi, ha vivido en Madrid, y yo he vivido prácticamente toda mi vida en la Ciudad de México, con algunas visitas a otros lugares. Hay una palabra que describe, yo creo que a la Ciudad de México y a Calcuta de una manera parecida, que es la palabra hacinamiento, ¿sí? La gente está junta en un solo lugar y esa gente es mucha. Esa palabra tiene una connotación, digamos, negativa. El hacinamiento significa incomodidad, falta de recursos, falta de servicios, carencias de todo tipo. Pero también, como decía Sócrates, estar en la ciudad nos permite ver el rostro de nuestros hermanos. Esa afirmación de Sócrates está hecha para defender la vida en la ciudad, precisamente, para defender los valores que hay en la ciudad, uno de los cuales para él es probablemente el valor central. En la gran ciudad yo puedo ver el rostro de nuestros hermanos y conversar con ellos. Las tertulias de las que hablaba Subro en Calcuta se parecen seguramente con diferencias, las diferencias que queramos, a las tertulias que ha habido en la Ciudad de México tradicionalmente, en los cafés, en los bares, en las cantinas, en lugares cerrados, desde luego, donde la gente se reúne para conversar de todo tipo de temas, desde los deportes, ¿sí? Los partidos de fútbol que se jugaron el domingo anterior, el lunes en la noche, al día siguiente se comentan los hechos de la política. Quiero contar aquí algo que me llamó mucho la atención en mi amistad con Subro, en el diálogo que mantenemos desde hace ya algún tiempo, algunos años. Un día pensé, caray, un personaje que tuvo mucho que ver con la ciudad, con la vida política de México, nació en Calcuta. Dije yo, es que le voy a preguntar a Subro un día si sabe algo de este personaje de la política de la India que se llamaba Manavendra Nath Roy, que fue fundador en 1919, entre otros, del Partido Comunista Mexicano, junto con otros, quiero decir, del Partido Comunista Mexicano. Yo dije, bueno, como hay tanta gente en Calcuta, pues seguramente será difícil que un personaje de hace tanto tiempo sea alguien que le resulte familiar a Subro, y sin embargo, le resultaba totalmente familiar. Sabía dónde había nacido, había escrito sobre él,
había seguido su trayectoria política y en ese momento me sentí extrañamente confortado porque dije, aquí hay un elemento más de la conversación con Subro Paz Yai. Eh, la comunión a través de este personaje apasionante de la Internacional Comunista que tuvo como encomienda fundar el Partido Comunista Mexicano en 1919 con otros camaradas. Subro estaba perfectamente al tanto de la vida de Manavendranath Roy y hablamos un rato largo sobre él y luego pasámonos a nuestros temas poéticos y literarios de los amigos comunes. Ahí había un punto en común. Sí, Manavendranath Roy estuvo en esta ciudad, en este país, para desarrollar sus actividades políticas. ¿Sí? Bueno, la conversación puede seguir y tocar tantos temas como habitantes tienen y han tenido Calcuta y la Ciudad de México. Gracias, Subro, por esta intervención fabulosa. Alejandra, estamos a tus órdenes. No, pues yo estoy absorta y verdaderamente fascinada por estos puntos de encuentro, ¿no? En la experiencia en la ciudad, ¿no? Desde la mirada de dos poetas. Y por supuesto que me interesaría muchísimo saber qué opinan ustedes al respecto de la ciudad como tema de la poesía. La ciudad como tema para la poesía es una constante que atraviesa múltiples generaciones, ¿no? De artistas, de pensadores, de filósofas, filósofos, poetas, por supuesto. Pero en el caso específico de la poesía sería injusto suponer que es la poesía la que necesita la ciudad para existir. En todo caso, y poniendo en entredicho al mismísimo Platón, podríamos cuestionarnos si acaso la ciudad moderna sería la misma sin sus poetas. En ese sentido, les pregunto si conciben ustedes la existencia de ciudades prosaicas en las que no quepa la poesía. ¿Cómo sería una ciudad sin poetas? No sé si Subro quisiera comenzar, David. Subro, adelante. Es una pregunta arriesgada. Es una pregunta arriesgada, es una pregunta seria. Yo aquí en este punto, desde un punto de vista práctico, creo que todas las ciudades, la mayoría de las ciudades grandes del mundo ahora, son ciudades sin poesía contemporánea. ¿Por qué? Porque aquí en muchas otras partes del mundo también, supongo que será así, en las librerías de cadena no tienen ni siquiera una sola balda dedicada a la poesía. Tienen una sección con 4 o 5 libros, casi libros de texto de universitario y nada más. Incluso en Calcuta, que supuestamente es la ciudad de poesía, como declaraban muchos otros poetas hasta hace nada. En Delhi no hay poesía casi en ninguna librería grande, no hay. Son casi como decía David en su poesía, son almacenes grandes y no tienen nada, son almacenes de libros que se venden, ¿no? Pero filosóficamente, a mí, hablando de las ciudades prosaicas, yo creo que ninguna ciudad puede ser prosaica, porque puede que no exista ni un solo poemario, quizá. Pero una ciudad prosaica en ese sentido de la palabra no existe. ¿Por qué? Esto, hablando de la República, de Platón y de como has dicho tú, Alejandra, que hace años la gran filósofa española, nuestra, puso otra vez el poeta en su lugar. En todos los casos, y también Eugenio Trías en su libro Artistas y la ciudad habla de ese punto, como una ciudad como es instrumental para el poeta. Como dijo María Zambrano en su tesis doctoral, quizás escribió, donde ella puso otra vez en este caso dio cabida al ser poeta dentro de la polis otra vez, ¿no?
desde ese punto, yo creo que si tomamos eso como un punto de partida para la lengua española, poeta siempre está dentro de la República, que su rehabilitación ocurrió si tomamos como epítome la filosofía la filosofía occidental, los griegos, pues donde pusieron al poeta, mandaron al poeta al exilio, fuera de Polis, Platón, pero después esto en la lengua española del siglo XXI, filosóficamente creando el teorema, rehabilitó el poeta dentro de la polis. Y partiendo de esa base, filosóficamente hablando, como dijo Platón, cada uno debe tener, ¿no? que puso digamos, en términos de hoy puso en casillas casi, ¿no? que el agricultor debe ser agricultor, el médico debe ser médico, no sé. Esas existencias puras, aunque precristianas, pero esas existencias de las profesiones puras, de profesiones así como unidireccionales, no existen. No existen, nunca han existido. Nadie puede ser solo un profesional. Nadie puede dedicarse a solo un oficio. En la filosofía india tenemos una respuesta muy interesante ante esa propuesta, ese teorema de hipótesis de Platón. Decían que en India es la raíz muchas veces de la no violencia de Gandhi. En la filosofía antigua de India siempre se dijo: cuantas más identidades tengamos, la violencia bajará, perderá su intensidad. Eso es muy interesante, este punto, porque una persona, si es solo agricultor, pensará solamente en agricultura, pero ponemos las otras caras. Un agricultor, un hijo, un padre, lo que sea, y allí vamos poniendo otras identidades, y ahí llega el poeta. Y el poeta quizás es el que poesía es un arte como decía Octavio Paz, es un arte de síntesis. Entonces, es una forma sintética, tiene que estar ahí inspirándose de diferentes fuentes y crear una identidad, un cuerpo de su obra, que sea poema o sea prosa poética, sea una novela, sea un poema épico, lo que fuera. Pero ahí se sintetiza todo y ahí está también, la ciudad es el lugar donde todo esto, ciudad da la gran posibilidad, abre la puerta de mestizaje, como hemos hablado antes. Entonces, para mí, desde el punto de vista de María Zambrano, de Eugenio Trías y de varios otros poetas urbanos y de la filosofía india, yo diría que una poesía, una ciudad prosaica no puede existir y una sola identidad no puede existir. Muy bien. David, platícanos un poco, ¿cómo crees tú que podría ser una ciudad sin poetas? Si has experimentado una ciudad prosaica o si consideras igual que Subro que no podría existir. Me encanta además la idea de ver a María Zambrano como quien repatrió al poeta en la ciudad, ¿no? Es maravilloso. Me encanta que además sea en español. Sí. Bueno, yo creo que sí hay una ciudad completamente prosaica, que es Las Vegas. ¿Sí? Nevada, Las Vegas, Nevada, es exactamente lo contrario de lo que yo concibo como una ciudad en la que se pueda vivir. Pero bueno, esto es una observación un poco al margen de la pregunta y
Y mi respuesta iría por este lado. Estoy muy pendiente de todo lo que dice Subro. Yo diría, yo abordaría el tema desde otro ángulo. Diría, por ejemplo, trataría de ver qué significa el hecho de que una ciudad, puesto que tiene tanta gente como tienen Calcuta y Nueva Delhi, la Ciudad de México y Madrid, Buenos Aires, Los Ángeles hay que tomar en cuenta también, Los Ángeles como ciudad hispanoparlante, ¿sí? Es una de las grandes ciudades donde se habla español, Los Ángeles. Pero bueno, eh, para decirlo de un modo general, es muy fácil constatar algo que se cae de obvio, ¿sí? La ciudad es un lugar que está inundada, sumergida hasta los bordes de discursos, de letras, de palabras, desde la publicidad que uno lee en las calles, desde los gritos de los vendedores en el metro, en las banquetas, en las aceras de la ciudad, hasta los periódicos, las conversaciones entre la gente. Es un infinito, es un discurso infinito con muchas formas. No es posible, creo yo, incluso desde el ángulo estadístico, que entre esos océanos infinitos, o ese océano infinito de discursos, de letras, de conversaciones, de palabras dichas, leídas, etcétera, no haya, aunque sea un poco de poesía. Pero estoy seguro que hay mucha poesía, ¿sí? Hay en México, le cuento a Subro, un periódico que se llama El Sol. Entonces, cuando uno va por la calle, escucha a alguien que le dice a otra persona que vende periódicos, le dice, deme el sol de la mañana. Ahí está la poesía, ¿sí? Los albures, que son juegos de ingenio verbal, que son muy groseros, muy sexistas, muy horribles, pero, en fin, que tienen esta intencionalidad, son también expresiones poéticas, ¿sí? Los chistes y, después, desde luego, la gran poesía. Hay otro ángulo que se puede aprovechar, creo yo, que es el de los poetas, no tanto de la poesía, sino el de los poetas como personajes de la ciudad, ¿sí? En el siglo XIX, el poeta Manuel Gutiérrez Nájera era un personaje al que todos identificaban como un escritor, como un cronista de la ciudad, y que recreó algunas escenas fabulosas de lo que llamaríamos ahora la Bella Época, que coincide con la dictadura de Porfirio Díaz, ¿sí? Habla de la avenida Plateros, que ahora en nuestros días se llama Avenida Francisco Madero, que conecta el Zócalo con la parte occidental de la Ciudad de México, y donde se desarrollaba la vida intelectual y de los periodistas. Y había tertulias, para regresar a este tema que planteó Subro, ¿sí? Pero también había romances y relaciones amorosas de los periodistas, de los escritores, con algunas mujeres modestas, digámoslo así, que trabajaban como costureras en ese barrio, ¿sí? Entonces, Manuel Gutiérrez Nájera escribió un poema muy interesante que se llama La Duquesa Job, que recrea la vida en el centro de la ciudad, ¿sí? Muchísimos años después, México tuvo un personaje muy interesante, que era una mujer muy distinguida, bueno, había sido muy distinguida en su juventud, en su madurez, pero se había vuelto loca. Y era una poeta con un cierto talento para la improvisación de la poesía rimada. Se llamaba Pita Amor. Era un personaje de la ciudad, Subro, ¿sí? Quizás ahora los mexicanos más jóvenes, bueno, Alejandra es una persona muy informada, así es que ella sabe de Pita Amor, pero era la poeta de la ciudad. ¿Por qué? Porque era un personaje de la ciudad que todo el mundo reconocía, y entonces uno a otro se decían los habitantes de la Ciudad de México, ahí va Pita Amor, y a veces se le detenía y decía un poema en voz alta, ¿no? Entonces, el poeta como personaje de la ciudad, ¿sí? Pero también están los poetas, y con esto voy a terminar, están los poetas que han escrito sobre la ciudad, ¿sí? El primero, ya lo mencioné, el primero de la época moderna es Manuel Gutiérrez Nájera, pero después, en la época posrevolucionaria, hay pasajes de la poesía de Ramón López Velarde donde aparece la ciudad de una manera muy, muy expresiva. Por ejemplo, para contrastar la vida en el campo, o la vida en la provincia, quiero decir, y la vida en la ciudad, dice López Velarde, sobre tu capital cada hora vuela, ojerosa y pintada en carretela, y en tu provincia del reloj en vela que rondan los palomos colipavos, las campanadas caen como centavos.
pero me limito a la parte en lo que dice: sobre tu capital cada hora vuela ojerosa y pintada en carretera, en carretera. ¿Qué quiere decir eso? Las horas, esas porciones de tiempo, son la manera en que López Velarde se refiere a las prostitutas que andaban en carruajes por la avenida Plateros, ojerosas porque estaban desveladas y pintadas porque estaban muy maquilladas. Entonces, en cambio, en la provincia, la torre de la iglesia es una imagen de la virtud, y los palomos polipavos, palomos con una cola muy grande, pues representan la virtud cristiana o católica de la provincia. En cambio, la ciudad es pecaminosa. Un viejo tema que López Velarde ilustra con estas imágenes extraordinarias. Y más adelante, en la generación de contemporáneos, pues ya viene un despliegue de poemas sobre la ciudad de Salvador Novo, de Carlos Pellicer, de Javier Villaurrutia, desde luego, y posteriormente aparecen por lo menos 2 poetas que escriben magníficamente sobre la Ciudad de México: Efraín Huerta y Octavio Paz, ¿sí? Viejos que habían estudiado en la preparatoria de San Ildefonso, en el centro histórico. Entonces, esos ángulos me parecen interesantes, ¿sí? La ciudad como un inmenso, infinito discurso del que podemos extraer poesía continuamente, poesía que escuchamos, ¿sí? Los poetas como personajes de la ciudad, y los poetas que escriben acerca de la ciudad. Pero si empezamos así, no vamos a terminar nunca, qué bueno, ¿sí? Como en las buenas tertulias, Subro, ¿verdad? Aquí me Lenta paro. y sosegada. Exactamente. Bueno, aquí me paro para que siga Alejandra con sus planteamientos tan interesantes y tan fecundos. Por favor, Alejandra. Gracias, David. Gracias, Subro. Estoy fascinada porque me parece que hay puntos de confluencia que son evidentes y que además nos conectan como con la experiencia vivida. Yo desde la filosofía, desde la psicología incluso, ¿no? Me conecto mucho con esta idea de que claro que no podemos ser un solo sujeto, un sujeto fijo, sino que somos multiplicidad, ¿no? Y al mismo tiempo me conecto también con la idea de David al respecto de que la ciudad es un conjunto de discursos, es polifónica en ese sentido, ¿no? Y pienso en cómo nos plantean al poeta como un personaje dentro de la poesía, pero también una poesía que, pues mira, está en el espacio, ¿no? Por aquí pasan todo el tiempo vendedores, hacen música, hacen ritmo en la ciudad, ¿no? Y el poeta que escribe en la ciudad. Y yo les agregaría un eje más de planteamientos, ¿no? Que suponen o que tendrían como objeto pensar al poeta como un habitante del mundo. Yo creo que el poeta es en muchos sentidos un habitante del mundo, un sujeto errante que tiene nacionalidades inciertas. Y además, cuando un poeta escribe en varias lenguas, se ve obligado a experimentar una clase de extranjería que lo arroja más allá de su forma de habitar el propio lenguaje. En ese sentido, ambos, tanto David como Subro, han sido habitantes de ciudades que no los vieron nacer. Y yo les preguntaría en ese sentido, ¿qué ciudad o en qué ciudades sienten haber ganado una ciudadanía a través de la poesía? Y finalmente, si hay ciudades que también, en sentido inverso, los hayan hecho sentir como extranjeros, incluso de su propio idioma. Subro, por favor. Sí. Pues yo diría, como lo escribió Álvaro de Campos, yo soy extranjero en cualquier ciudad, en ese sentido, ¿no? Que en este caso, que llevo ya, como le dije una vez a David, que yo la única ciudadanía que tengo en este mundo creo que es de Calcuta. Yo soy calcutense y punto. No hay otra cosa, viva donde viva, no importa. Ese tertuliano que llevo dentro, no puedo cambiar eso en ningún otro lugar. Por suerte o por desgracia, tuve que salir de la ciudad. Yo diría por suerte más que por desgracia. Pude estar en diferentes otras ciudades. En ese caso yo añadiría una ciudad pequeña donde siempre he sentido como mi casa. Es una ciudad pequeña del norte de España, se llama Soria. Es la ciudad de Antonio Machado.
es una ciudad fría en todos, por su clima extremo. En Soria nunca no existe el verano. El verano español no llega hasta Soria, dicen ellos. Y a mí me gusta esa ciudad diría yo, por azar. Yo llegué a esa ciudad en el año 2008. Desde entonces, Soria está dentro de mi atlas personal. Yo soy el cartógrafo de 2 ciudades. En ese caso, hago un puente entre Calcuta y Soria, Soria y Calcuta, y me quedo. Pero llega luego la tercera ciudad, que es Delhi. Llevo ya muchos años, más de 10 años, viviendo en esta ciudad milenaria. Delhi tiene varias capas, varias civilizaciones pasaron por esta ciudad, desde el emperador, de los emperadores turcos del siglo XI hasta la fecha de hoy. Pero curiosamente a nadie le gustó Delhi. El emperador Babur, el primer emperador mogul, el poeta Babur de una lengua minoritaria, pero es un poeta muy importante en Turkmenistán y es un poeta importante en esas partes. No lo sabía, pero bueno, es el primer emperador mogul. En sus cuadernos, en diferentes... hay una especie de autobiografía que escribió él. En esa autobiografía, él dijo claramente, declaró su disgusto para esta ciudad. No le gustó nada el polvo de Delhi. Y eso existe todavía. A mí tampoco me gusta el polvo de Delhi. Y no cambió nada en 700 años. Eh, pero, y por eso Babur no quiso morir en Delhi. Él quería volver a Samarcand, una gran ciudad. Y no pudo llegar hasta Samarcand, murió en Kabul, y su tumba es el único emperador mogul cuya tumba está en Kabul. Afganistán aquel entonces formaba parte dentro de su imperio. Murió allí. No quería morir en el polvo de Delhi. Pero esta ciudad, como dijo Octavio Paz, esta ciudad de 2 sílabas cerradas, es interesantísima. En ese caso, cada uno es extranjero en esta ciudad, nadie es habitante de esta ciudad y todo el mundo habita su cuerpo. Este es interesantísimo, estas capas de siglos que se pueden ver todavía, porque Delhi no es una ciudad, sino es un conjunto de 7 ciudades amuralladas. Y después, 6 ciudades amuralladas, y luego nace Nueva Delhi, que es la capital, que esa ciudad la construyeron los ingleses. Yo llegué a la parte nueva. Entonces, porque la vieja Delhi, esas ciudades amuralladas no son lugares habitables. Pero curiosamente descubrí en una de las paredes más antiguas de la ciudad, una parte que lleva el nombre de Bin Tuglak, es un sultán turco del siglo XIV. Él construyó la segunda ciudad amurallada de Delhi. Se creó otra ciudad, una chabola, dirían los españoles, un lugar de las personas más pobres de la ciudad, emigrantes, campesinos sin terreno, recién salidos de sus pueblos, que llegaron allí y construyeron sus casas rústicas de bambú, de madera, de cualquier material que encontraron. Crearon un barrio entero sobre una parte abandonada que no cuida el gobierno de la Fundación Arqueológica del Gobierno de India. En esa parte crearon una ciudad nueva.
Y esto a mí me abrió una puerta increíble. Y me empecé a sentir que, claro, yo también soy ciudadano de este país, de esta gente, esos campesinos sin tierra. Yo también soy un evicto, no tengo nada. Yo llegué a esa ciudad con un trabajo. Menos mal que tengo comida, tengo un trabajo, pero estos no tienen. Ni siquiera tienen carne de identidad. La policía hace cualquier tipo de barbaridad sobre ellos. Pero eso me abrió. Claro, Delhi siempre ha sido un lugar, es un asentamiento, es una ciudad al mismo tiempo, como dije antes, nadie es de esta ciudad y nadie quiere a esta ciudad, pero esa ciudad siempre ha sido habitada por gente de todos lados del subcontinente y de muchas otras partes de Asia. Y siempre ha sido así. Es un espacio abierto. Yo creo que me he desviado un poco desde la ciudadanía hasta la nueva ciudadanía de las personas evacuadas, desahuciadas de los pueblos. No, me parece que en lo absoluto te has desviado. Justamente la pregunta tiene que ver, ¿no? Este par de preguntas tienen que ver con cómo somos habitantes, ¿no? En un momento determinado ganamos nuestras ciudadanías, ¿no? Y justamente la poesía es un pasaporte para múltiples nacionalidades, pero también podemos ser extranjeros de nuestro propio lugar, ¿no? De nuestras propias ciudades. Es una cosa muy interesante la que planteas. David, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, me emocionó la respuesta de Subro, sobre todo la segunda parte de su comentario, que es un retrato muy emotivo de Delhi y me hace pensar, por un lado, en la condición de la Ciudad de México como una ciudad de migrantes del interior de la República, lo que nosotros llamamos el interior de la República, las provincias. Y yo toda la vida, o desde hace algunos años, o sea, algunas décadas, sostengo una encuesta informal, ¿sí? Subro sabe que creo que sabe que a los habitantes de la Ciudad de México nos decimos a nosotros mismos chilangos. Chilangos. Bueno, siempre me ha dado curiosidad conocer los antecedentes mínimos que tenemos los chilangos, ¿sí? Yo, por ejemplo, que nací en 1949, soy hijo de una mujer que nació en Oaxaca y de un hombre que nació en Guanajuato. Es decir, soy un chilango hijo de provincianos. Esto ha ocurrido durante largas décadas en la época moderna, pero en tiempos recientes hay cada vez más chilangos, hijos de chilangos, ¿sí? Esto me parece significativo porque la Ciudad de México está empezando a perder su condición de ciudad de migrantes, ¿sí? Porque ya los chilangos empiezan a adquirir un perfil definido, ya no es solamente una ciudad de migrantes, ¿verdad? Bueno, pero quiero volver a un punto que mencionó Subro al empezar a responder la pregunta de Alejandra Rivera. Y es este punto de la extranjería y del cosmopolitismo, ¿sí? Un día me dio curiosidad saber de dónde venía la palabra cosmopolita, ¿sí? Cosmopolita, que yo entendía de esta manera. Yo entendía la palabra cosmopolita como ciudadano del mundo, ¿sí? Alguien que, a diferencia de Subro, se siente bien, se siente parte del mundo, se siente habitante o con la nacionalidad de cada lugar en el que está. En Moscú, o en Tokio, o en Sumatra, o en Singapur, o en Lima, Perú, se siente a gusto porque es un ciudadano del mundo. Pero el origen de la palabra es exactamente lo opuesto, ¿sí? Es una palabra griega que quiere decir los atenienses vivimos en la ciudad que representa, y no solo se representa, sino que es el mundo, ¿sí? Fuera de las murallas de Atenas no hay nada. Es la nada de la barbarie, la nada de los extramuros, como dicen los italianos, fuori la mura. Todo lo que hay más allá de Atenas no tiene sentido, casi no tiene existencia.
El mundo está concentrado en Atenas. Los habitantes del mundo son los atenienses. Los atenienses son cosmopolitas porque son atenienses. Ser ateniense quiere decir ser habitante del mundo porque Atenas es el mundo. Entonces, no sé si Subro estaría de acuerdo en decir Calcuta es el mundo y por eso yo me siento calcutense siempre y siempre lo seré. Eso es lo que piensan la gente de Calcuta. Sí, Siempre ha sido así. Y sí. cada vez que la ciudad crece y los ciudadanos viejos no quieren aceptar esas nuevas fronteras, esos nuevos barrios. Nah, este es un pueblo. Esto ya está allí, hay animales salvajes. ¿Cómo puede ser una ciudad? Antes se veía hasta dónde llegaba la tranvía, terminaba la ciudad. Ahí está. Después ya, así era. Luego llega el metro, pues la última parada de metro es la última frontera. Pero para la gente, para mí, Calcuta tiene dos fases, la Calcuta de tranvía y la Calcuta de autobuses. Eso es. La Calcuta de tranvía para mí para mí también es la ciudad, sí, donde se oye toda la campanada, que la tranvía en Calcuta es muy antigua, tiene esas campanadas como iglesia, pone ahí la campana y se escucha, se oye y para mí es Calcuta. Pero ahora la tranvía prácticamente no existe, es una cosa simbólica que entre dos barrios muy pijos corre esos vagones muy antiguos. Ahora el mundo es de autobuses. Claro, claro. Sí, a mí me llama la atención, te voy a decir algo que me llama la atención mucho. Para tratar de contestar la pregunta la pregunta doble de Alejandra, dice, ¿en qué ciudad siente haber ganado ciudadanía a través de su poesía? Bueno, prácticamente en todas, ¿sí? La ciudad que no he querido conocer es la que mencioné hace rato, Las Vegas. No creo que me sintiera a gusto ni muy poético en Las Vegas. Pero cuando nos pregunta sobre la extranjería en algún lugar, la sensación de extranjería, yo matizaría la respuesta, ¿sí? Matizaría los términos de la pregunta en la respuesta. Diría, yo me he sentido extraño o extranjero en algunas zonas de ciertas ciudades, ¿sí? Por ejemplo, llama la atención que en el sur de la ciudad, donde hay un barrio donde vive la gente más rica, el Pedregal de San Ángel, y en el norte, en las Lomas, hay poca gente. Quiero decir, hay poca gente visible. Las calles de las Lomas y las calles del Pedregal están prácticamente vacías porque la gente está encerrada en sus grandes casas. No se ve a la gente. Entonces, es como que la ciudad está desnaturalizada por su rasgo principal, porque falta su rasgo principal, la gran cantidad de gente en estos barrios ricos, ¿sí? Ahora, voy a contar algo que le va a hacer gracia a Subro. La ciudad en la que yo me siento más a gusto, yo soy chilango, ¿sí? Y lo he sido y me moriré chilango, pero hay ciudades que me gustan muchísimo, en México y en otros lugares del mundo. Dos cosas voy a contar. En Guadalajara me siento muy a gusto porque hay muchos amigos y hay mucha actividad literaria y hay muchas conversaciones y bueno, a final de cuentas, lo que yo voy a buscar a Guadalajara son las tertulias con los escritores y los amigos profesores universitarios y esto. Y un día me dijeron, deberías conocer un lugar al que seguramente no te han llevado porque por alguna razón la gente de Guadalajara no le hace ruido a este lugar que es maravilloso, que es una barranca, un cañón que se llama Huentitán, que es un río que en tiempos antiquísimos ¿sí? Cavó un cañón, una barranca. Es un lugar precioso. Y es el lugar donde nació uno de los cantantes más famosos de México, Vicente Fernández, a quien se llama el Charro de Huentitán. Bueno, Huentitán es una de las fronteras de Guadalajara y ahí llega el Metrobús. Es decir, el punto final de una ruta del Metrobús, o como lo llaman en Guadalajara, es Huentitán. Y ahí hay un precipicio como para indicar que ahí realmente acaba la ciudad. Es muy simpático, sí. Y por último, quiero hacer una evocación de una ciudad en la que me sentí extrañamente muy a gusto, muy cómodo, como si fuera parte de esa ciudad, que es la ciudad de Granada, en términos poéticos, ¿sí? Es una ciudad de Andalucía, que ha sido tema de mucha poesía, desde luego en español, ¿sí? Pero también un lugar donde
prosperó mucho la poesía árabe, ¿sí? Y cuando uno visita la Alhambra, es una visita obligada, turística, ¿sí? De repente encuentra que la Alhambra es un lugar escrito, es un libro abierto, y que lo que hay en los muros de la Alhambra, unos muros muy delicados, esa grafía árabe fantástica, bueno, casi como la de las lenguas en la India, ¿no? Que nos llama mucho la atención por el trazo, los dibujos. Lo que hay en los muros de la Alhambra son poemas, ¿sí? Y entonces tuve ahí un recuerdo para el gran arabista Emilio García Gómez, que fue tan importante para un poeta que amamos, Subro, Alejandra, que es Federico García Lorca, ¿sí? Emilio García Gómez tradujo los poemas árabe-andaluces al español y los dio a leer a los miembros de la generación del 27 y desde luego a García Lorca, y García Lorca los convirtió los aprovechó para hacer su gran poesía, ¿sí? Su gran poesía gitana, su romancero gitano, y es una figura un poco olvidada, Emilio García Gómez, como traductor, ¿sí? Aquí rompo una lanza en favor de los traductores, y recuerdo lo que decía mi amiga Sarah Maguire, la poeta inglesa, poeta y jardinera, ¿sí? Decía, una cosa que da que pensar, Alejandra Subro, decía, la traducción es lo contrario de la guerra. Es una afirmación que me encanta, ¿verdad? En fin, creo que vamos bien, Alejandra, pero nos va a quedar muy corto el tiempo. Vamos a tener que Sí, terminar. todavía tenemos algunos minutos y todavía hay muchas Sí, cosas sobre las cuales cavilar. adelante. Yo justo a propósito de esta presentación de múltiples personajes, algunos de ellos centrales dentro de la poesía y de las ciudades, ¿no? También me ponía yo a pensar con respecto a los personajes residuales. En ese sentido, Nueva Delhi, igual que la Ciudad de México, son ciudades capitales que, como bien señalaban, reciben, ¿no? Están todo el tiempo recibiendo muchísima gente y también hacia afuera, ¿no? Entonces hay un complejo fluir, ¿no? Un complejo movimiento dentro y fuera de la ciudad, ¿no? Los estudiosos de fenómenos sociales conciben a las ciudades capitales como epicentros de la economía, la cultura, las ciencias, las artes. Sin embargo, en todo centro persisten experiencias residuales y subjetividades periféricas que se resisten sobre todo a las formas hegemónicas de experimentar la ciudad. Desde el flaner que describe Baudelaire, pasando por las comunidades gitanas, que ya hablaba un poco de ellas David, las comunidades musulmanas que habitan en, por ejemplo, Madrid, hasta grupos subalternos que han resistido la histórica ocupación colonial en ciudades como las nuestras, las subjetividades no hegemónicas en la vida urbana existen y ameritan ser nombradas. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo figuran esos modos de subjetivación urbana en su trabajo poético? Pues en mi caso es realmente en Calcuta, si hablo de Calcuta, la presencia de los armenios, la presencia de la comunidad judía, las panaderías judías, este tipo de presencias siempre están allí, porque fue la capital del imperio durante 200 años, fue la segunda ciudad más importante después de Londres. Esto atraía a muchos negociantes de todas partes. Antes de la creación del puerto de Shanghái, Calcuta tenía el puerto de Calcuta, exportaba más esclavos hacia vuestra tierra que ninguna otra ciudad. Esto es son cosas, son historias muy impactantes de hoy. Pero curiosamente, como calcutense, esas partes para mí son partes de experiencia de siempre, pero nunca ha formado parte, no sé por qué, de mi poesía. Pero las otras dos ciudades, de grandes ciudades, Madrid y Nueva Delhi, en Madrid yo encontré mi otro ser, realmente los emigrantes sin papeles del subcontinente de India, Pakistán, Bangladesh. Por primera vez en mi vida encontré realmente a una persona non grata,
literalmente un ser que no existe, porque él entró en Europa con un visado de 15 días, como muchos otros, pero luego en el espacio europeo desapareció. Y lleva 8 años, que cuando yo lo conocí, en aquel entonces llevaba 8 años como en la lista de desaparecidos. Entonces, según las normas del gobierno de España, tanto como el gobierno de España y de India, si sigue así 12 años, le declararían muerto. Esto a mí realmente me sacudió, literalmente, de ver una persona de mi país que además hablaba bengalí. Él vino de Bangladesh a India durante la guerra del 71 y después llegó a Europa a través de una agencia estas que lleva a la gente, y se quedó en Europa sin nada. Y esto realmente me dio una bofetada, literalmente. Y conocí esa comunidad y después, claro, es que en aquel momento yo tenía mi ser, mi estar, mi tener, todo muy legítimo. Yo tenía un visado legal, yo tenía un pasaporte, yo tenía todo. Yo no era un ser clandestino como él. Eso a mí me abrió un mundo completamente nuevo. Luego, cuando vine a Delhi, la comunidad tibetana me dio el mismo sentido. Porque yo creo que ustedes saben que cuando China ocupó Tibet, Dalai Lama y con todas las personas posibles bajaron hacia India y cruzaron Himalayas clandestinamente. Y después llegaron a Delhi. En Delhi hay un barrio tibetano. Ese barrio tiene un nombre magnífico. Se llama en castellano, si traduzco el nombre del barrio, sería el Monte de Majnú. Majnú es la figura mitológica de la poesía persa, es el amante eterno de la poesía persa. Y hay un montecito que lleva el nombre de Majnú, que antes no había nada, absolutamente nada ahí. Luego ahí se sentaron, ahí estaban los tibetanos, todavía están. Es una pequeña laza dentro de Delhi, sus callejones y todo esto. Y luego esa comunidad de los emigrantes nuevos, los campesinos sin terreno de los que hablé, eso sí que forma parte de mi poesía. Sí. Esto ya llega a la poesía, no puedo negar esa existencia. Eso. Muy bien. Gracias, David. Bueno, voy a hablar de los últimos días en la Ciudad de México, como hemos empezado a salir, ya que se ha decretado que estamos en el semáforo verde, lo que significa que ya volvemos paulatinamente o en algunos casos con cierta brusquedad a la vida normal. Me he encontrado por primera vez en la Ciudad de México una gran cantidad de pordioseros de raza negra. Me desconcertó, pensé que podían ser veracruzanos o oaxaqueños, pero no, son haitianos, ¿sí? Entonces, esta historia de los emigrantes, que me parece de las más desgarradoras de los tiempos modernos, un problema de dificilísima solución, si es que alguna tiene, ya se manifiesta en nuestra ciudad de esa manera, ¿sí? Los refugiados haitianos que empiezan a pedir limosna en la Ciudad de México. Lo que cuenta Subro de Madrid, a mí también me impresionó muchísimo. Digamos, en un vistazo general, él habla de ese caso específico de un paisano suyo, ¿verdad? Que estaba ahí como un ser inexistente, ¿verdad? Pero claro, en la Plaza del Sol ve uno a los muchachos árabes, negros, que están vendiendo sus cosas, y al primer pitazo de que se acerca la policía los recogen en un bulto de tela y salen corriendo para que no los arresten. Venden rosas.
Muchas veces, curioso. O baratijas, cosas de tela, Sí. ¿verdad? Pulseras, etcétera. Mm. En fin, ese comercio informal lo tenemos en la Ciudad de México, ejercido sobre todo por mexicanos. Mexicanos que no sabemos si nacieron en la Ciudad de México, probablemente son migrantes del interior del país. Seguramente lo son muchos de ellos. Pero yo quiero referirme a la palabra residuos en un sentido un poco crudo, que es una palabra, una noción que utilizó Alejandra Rivera, ¿sí? A mí siempre me ha llamado la atención el trabajo más duro, más castigado, uno de los trabajos más castigados de la Ciudad de México, que es el de los empleados de los camiones de la basura, ¿sí? Es decir, quienes están encargados de llevar a último término, digámoslo así, la digestión de la ciudad, si echamos mano de esta metáfora organicista. A mí lo que me llama la atención es que los camiones de la basura en la Ciudad de México pues huelen muy mal, no tienen el mejor mantenimiento, digámoslo así, y están sucios, no siempre, ¿verdad? Pero lo que llama extraordinariamente la atención es que por lo menos en el caso de los barrios en que he vivido, los camiones de la basura que vienen por mis calles y donde yo llevo las bolsas de basura de mi casa, los empleados de esos camiones siempre están de buen humor. Es decir, ahí hay una lección de vida, una lección moral, una lección ante el mundo, porque los encargados de los residuos, a veces residuos muy crueles, están siempre de buen humor. Yo tengo una sobrina, ahora es una adolescente, una jovencita, que también se admiraba de esto y le gustaba cómo manejaban los choferes del camión de la basura y le preguntábamos hace muchos años, ¿verdad? Miranda, ¿tú qué quieres ser de grande? Y decía, yo quiero ser cantante de rock y manejar el camión de la basura. ¿Sí? Esta respuesta me parece totalmente poética, ¿sí? Muy simpática, de una niña que ve con ojos de inocencia total, ¿sí? Un oficio que se ejerce con gusto, en las condiciones adversas más increíbles. Yo creo que ninguno de nosotros tres duraría ni media hora haciendo ese trabajo, ¿verdad? Pero bueno, ahí hay una lección de vida de los basureros, de los que se ocupan de los residuos materiales, orgánicos o no, de la gran ciudad. Y hay algún vertedero así como... Sí, bueno, de eso ya no me quise ocupar, pero hay una parte de la ciudad que yo visité algunas veces, por razones de militancia política, en Santa Cruz Mellehualco, ¿sí? Y sobre ello escribí algunas páginas, porque me parecía que eran uno de los lugares, digamos, más emblemáticos, pero al mismo tiempo secretos de la ciudad, ¿sí? Podemos decir, emblemático el centro histórico, porque ahí está la catedral y el Palacio Nacional y el edificio del ayuntamiento, pero también los tiraderos, los vertederos, como dice Subro con esa palabra tan castiza, de los basurales de la periferia de la ciudad, ¿sí? Que también son la ciudad, ¿sí? Es la dimensión negra o diabólica de la ciudad, pero que los empleados de esa industria, o como por llamarlo así, porque de la basura sacan mucha riqueza, es increíble, ¿sí? Incluso hay problemas hasta de delincuencia, de negocios turbios con la basura y la monetización de la basura. Eso es lo que te iba a decir, David, ¿no? Que de pronto vertederos, precisamente el bordo de Xochiaca puede ser considerado una ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Y tiene su dinámica, podríamos decir, como su propia estética, ¿no? Es impresionante. Y es impresionante, sí. Hay gente que escalan esos montecitos, pero ya no son montecitos en nuestras ciudades, no serán montecitos, ya son montes. Que escalan ellos y sacan cosas reciclables, muy importantes para este siglo. Claro que sí. Eso es lo que... Alejandra, creo que nos estamos acercando a las conclusiones con mucha pena, porque yo seguiría 6, 8, 10, 15 horas platicando contigo. Platicando con Subro, ¿verdad? ¿Verdad? Que eso es una...
Yo creo que da lugar a que repitamos esta experiencia. Esta, les decía hace un momento, es la sesión con la que se inaugura la Cátedra Cultura Urbana en la UACM. Sin duda ha sido un placer recibirles, escucharles. Subro, serás bienvenido todas las veces a esta tu casa, la UACM. Gracias. El día de hoy estamos súper contentos, estamos muy, muy felices porque llegamos a los 20 años en la Universidad de la Ciudad. Y estamos además abriendo nuevos caminos para hacer dialogar, para hacer presente, para hacer aparecer con las palabras estas ciudades, ¿no? Hoy nos presentaste con tus palabras, hiciste que emergiera dentro de nosotros una Calcuta, una Delhi, un Madrid. Entonces te agradecemos mucho por haber implantado estas ciudades en nuestros oídos, en nuestra experiencia. Claro, David, por supuesto que también es maravilloso escuchar a la Ciudad de México hablar a través de ti. Yo les agradezco mucho su tiempo, les agradezco por supuesto haber compartido con nosotros sus experiencias sobre la ciudad y pues bueno, tenemos unos minutos más para hacer un cierre si ustedes desearían dar los parabienes para esta cátedra que comienza, si quisieran cerrar alguna idea, pues bueno, adelante. Ahí está. Una expedición poética a través de los vertederos de las grandes ciudades. Puede ser. Pero bueno, fuera de esto, yo creo que en la cátedra también debe hacer una especie de, no sé, a mí me llama mucho la atención la arquitectura y me interesa muchísimo la arquitectura de las ciudades coloniales. Debe existir un hermanamiento de esos edificios. Si esos capitolios del mundo, no sé si algún día algún interesado hará un doctorado en vuestro departamento sobre los capitolios del mundo o capitolios blancos del mundo, no sé, digo, de estilo, ¿no? De estas cosas. Por lo menos un estudio debe existir entre las ciudades coloniales. Eso es lo que eso es lo que espero también de la cátedra. Sí. Bueno, yo quiero decir algo que tiene relación con lo que planteó Subro Bandopadzhay al principio de esta conversación, y es precisamente el tema de la charla, el tema del intercambio de ideas, el tema de la tertulia, ¿sí? La ciudad es el lugar donde se conversa, como lo hemos hecho ahora, y creo que podemos seguir haciéndolo. Ya lo dijo Alejandra, ya te consideramos parte de la cátedra de aquí en adelante, y lo mismo que Alejandra, que en alguna forma muchas gracias. Muchas gracias. Esta cátedra. Muy agradecido. Y Subro, por supuesto que sí. Entonces, bueno, a mí me llama mucho la atención lo de la arquitectura colonial también. En mis clases de literatura, cuando hablamos de un escritor, de la obra de ese escritor, yo les pido a los alumnos, averigüen todo lo que hay alrededor de esta obra literaria, qué música se escuchaba cuando se compuso esta obra, qué películas se veían, qué calles recorría el autor, y por lo tanto qué edificios veía, ¿verdad? En cuanto a los capitolios, específicamente, pues la cúpula de lo que iba a ser el Capitolio mexicano se convirtió en la cúpula del Monumento de la Revolución. Una arquitectura mexicanista muy extraña, con esculturas de un estilo amestizado, muy, muy interesante, que también tiene influencia en los edificios de Nueva York, ¿sí? Es una locura porque, por ejemplo, el edificio Chrysler, que es uno de los edificios más bonitos que hay en Nueva York, la verdad, un rascacielos, tiene elementos mexicanos que vienen de esa arquitectura y de esa escultura que se plantea, que se ejecutó en lugares como, en objetos como el Monumento de la Revolución, que es en lo que se convirtió es el Capitolio, el Capitolio Subro que no fue, ¿sí? Era una idea de Porfirio Díaz, pero es una idea frustrada porque se atravesó la revolución, en ese momento lo destruyó completamente. Entonces había ya elementos ornamentales de lo que sería el Capitolio mexicano que fueron dispersándose por la ciudad. Algunos forman parte de la ornamentación del Palacio de Bellas Artes, y la cúpula del Capitolio se convirtió en el Monumento de la Revolución, ¿verdad? El otro plan puede ser la ciudad de los poetas. Claro, por supuesto que sí.
pero compañero, camarada mío, tocamos 25, 50 temas, Alejandra ya lo sabe. El video de esta conversación que tenemos, la grabación, se ha convertido también en un recordatorio. Yo lo veré más adelante para ver si, con detenimiento, para ver si podemos hacer algo con lo que dijimos, ¿verdad? ¿Vale, Alejandra? Sí. Bueno, te dejo la última intervención, Alejandra, por favor. Claro que sí, pues yo les agradezco muchísimo, estoy fascinada, pues agradezco sobre todo la oportunidad de haber dialogado con ustedes, espero que esta sea la primera vez de muchas, muchas más veces. A las personas que nos escucharon el día de hoy les damos también las gracias, les invitamos a que sigan pendientes de la Cátedra Cultura Urbana y al resto de actividades que celebran los 20 años de la UACM. Muchas gracias, hasta pronto.